El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de la regulación emocional y la práctica del yoga, y cómo la práctica del yoga coadyuva con la regulación emocional. Y nos acompaña la teacher Fanny Vargas Zamora. La teacher Fanny es licenciada en psicología y es especialista en niños y profesora de yoga. Es la directora de Artesanos de Emociones, que entre otros servicios, como lo es la atención directa de personas menores de edad, niñas y niños, también hay, gracias teacher por ayudarme ahí, también da un proceso de formación en yoga para niñas y niños, y la parte de la práctica del yoga propiamente dicho, y la parte de psicoterapia. Ha recibido entrenamientos y capacitaciones tanto dentro del país como fuera del país en esta materia. Y una de las formaciones importantes con la que cuenta la teacher Fanny es una desarrollada en Madrid en el trabajo del yoga y con personas con desintegración sensorial, con autismo, con déficit de atención y otras situaciones. La teacher Fanny ha trabajado mucho en centros educativos públicos y privados en esta materia. También trabaja el tema de la danza contemporánea, también es profesora de esto. Y cuando uno ve todas estas actividades que son muy físicas, por decirlo de alguna manera, muy conectar a través del cuerpo, el cuerpo lleva la cuenta, dice un famoso autor de Trauma Complejo. Es importante citar, y ya Fanny tal vez nos hable un poquito más de eso, bueno, que a nivel personal, y lo comento porque Fanny lo ha citado en redes sociales, en algunas de sus publicaciones, pues tuvo una dificultad física en un periodo de su vida muy importante, con algunos pronósticos médicos y otros, y no fue a través de esta tenacidad, disciplina eh, y someterse a estos procedimientos como el yoga y otros, que la teacher Fanny logra sobrellevar esa situación, y no solamente eso, sino que se convierte en una profesora certificada que ahora ayuda a un montón de personas en esta materia. Entonces, eso es algo que la gente conoce poco. Claro, uno ve los videos de la teacher Fanny y uno dice, qué chiva todo lo que hace, cuando yo sea grande quiero ser como ella. Y cuando uno reconoce esta historia que está detrás, uno dice, wow, es que es una historia de lucha, de éxito, de sobrellevar el sufrimiento, de poderlo trascender. Y bueno, la admiración crece aún más. Sin más, teacher Fanny, quiero darte el espacio, que compartas con nosotros el tema que tienes, y adelante. Gracias, Sender. Muchísimas gracias a las personas conectadas. Qué bonita presentación. Me halaga muchísimo estar acá y compartir con ustedes. Tal vez algo que mencionó Sender y en realidad no tenía como planeado comentar, pero como lo dice el compañero y colega psicólogo, tal vez sea importante, es que una de las visiones de este programa Artesanos de Emociones y el tema de la regulación emocional, que es nuestra temática de hoy, es entender cómo nosotros adultos vivimos y experimentamos todo nuestro mundo emocional. En este caso, cómo lo pasamos por el cuerpo y lo
lo descubrimos como entrar como a un universo, ¿verdad? Entonces, sí, yo tuve una enfermedad desde los 5 hasta los 18 años, una enfermedad con un tumor bastante grande, nunca pude hacer cosas como físicas y después de que tuve esta operación bastante grande, experimenté conexiones con el cuerpo a través de la danza y del yoga y un proceso psicoterapéutico bastante valioso e importante, donde estas uniones del yoga, la psicoterapia y además el arte llegaron como a ser un puente de reparación desde el mundo emocional, lo cual incentivó como mi investigación sobre qué es lo que pasa realmente a nivel científico, qué es lo que dicen las investigaciones actuales de neurociencia y los estudios acerca de lo que pasa en el cerebro con una oxigenación específica y con una alineación específica que nos va a dar el mundo del yoga. Entonces, les voy a compartir una pequeñita presentación, dijo Sender, que les tengo para hoy y después vamos a abrir un espacio para compartir y si tienen dudas y comentarios, estoy para servirles. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, empecemos con qué son las emociones. Las emociones son reacciones automáticas que nuestro cerebro experimenta ante determinado estímulo y nos señalan algo que debemos accionar, algo que debemos de hacer, ¿ok? Un segundo, ok. ¿Por qué son importantes? Pues son importantes porque nos ayudan a sobrevivir y a responder ante esas necesidades básicas que van ocurriendo. Además, las emociones nos permiten relacionarnos socialmente y conectar con otros seres. Y además nos avisan lo que necesitamos para ejecutar las acciones del caso. Cuando hablamos de la psicología de la emoción y lo entendemos en el marco de los niños, es muy común frases como no estés triste o no pasó nada o no hay por qué enojarse, ¿verdad? Ahí es la importancia del vínculo y cómo diferentes frases desde el adulto, desde esa persona cuidadora directa, o indirecta va a repercutir en el mundo emocional del niño. Si hablamos como de una etapa lógica de los chicos, en un inicio los niños no saben qué son las emociones y no saben cómo se llaman ni cómo pueden hacerse cargo de ellas. Entonces, nada más las sienten desde una forma súper intensa, no las pueden expresar y por eso es que los berrinches a las edades de entre 2 y 4 años es algo que se manifiesta muchísimo. Con la madurez, obviamente, le vamos a dar a los chicos la posibilidad de apalabrar esa emoción. ¿Ok? La inteligencia emocional, el primer autor, digamos, que define este concepto es Daniel Goleman y lo llama como la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí mismo, de manejar adecuadamente las emociones y además implica tener una capacidad autorreflexiva para poder identificar lo que me está pasando y autorregular. Realmente, si nosotros leemos esta definición, es difícil. Realmente el concepto de inteligencia emocional es algo muy difícil que involucra un grado de madurez y realmente estudios de neurociencia dicen que nuestro cerebro termina de desarrollar estas conexiones entre el cerebro prefrontal y el tronco inferior, perdón, y, o sea, si lo vemos así, como una manita, digamos, el cerebro sería, esta parte sería como el cerebro prefrontal, que está relacionado con la parte de planificación, con la parte de regulación, con la parte matemática, con entenderse a sí mismo, y la parte del tronco inferior del cerebro, que sería como este dedito pequeño, y así se lo enseñamos a los niños, sería la parte que es donde está la amígdala,
y esta parte es la parte más instintiva. Entonces la maduración emocional sería la capacidad de poder conectar el tronco inferior con el cerebro superior y poder lograr conexiones entre uno y otro para poder llegar a esa autorregulación emocional. Se dice que hasta los 25 años podemos ya tener como un cerebro completamente maduro y es un conocimiento bastante importante porque muchas veces como adultos demandamos a los niños un grado de conocimiento o de entendimiento de las cosas que realmente no es posible. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la capacidad de gestionar las emociones de forma saludable, que es lo que todos quisiéramos hacer. Esa capacidad de gestionar las emociones va por trascender la vivencia emocional inmediata. Por ejemplo, estoy súper enojada en este momento, pero ¿cómo voy más allá del enojo? ¿Cómo hago para que esta emoción directa no me consuma? ¿Ok? Prevenir estados emocionales negativos y favorecer el desarrollo saludable. Es decir, ¿cómo yo puedo prevenir que esto que me enoja demasiado yo no conectar hacia ese lugar o no ir hacia ese camino, que yo ya lo sé que X, Y y Z me molestan o me producen sensaciones de malestar terrible y no favorecen a mi desarrollo emocional favorable? ¿Cómo hago para darle la vuelta a ese camino? ¿Ok? Además, la capacidad de gestionar las emociones implica equilibrar la tristeza, controlar la impulsividad, tolerar la frustración, preservar en el logro de objetivos. Es decir, yo me enfoco en el objetivo que quiero llegar y no dejo que la emoción me consuma. Y además, resignar recompensas inmediatas por otras de orden superior. Es decir, este lado tan delicioso que está aquí, no me lo voy a comer para llegar a esta meta. No sé, es un ejemplo muy superficial, pero sí es resignar algo por un bien mayor. Entonces, todo eso es la capacidad de gestionar emociones. Vamos a ver. Ok. Y bueno, cuando hablamos de emociones, tenemos que entender que hay emociones primarias y emociones secundarias. También tenemos que entender que las emociones primarias como la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo y la sorpresa son emociones que los chicos pequeños pueden estar más conectados y poder entender en un grado completo. Y las secundarias como el orgullo, la vergüenza, los celos, la culpa, la envidia, también la compasión, son emociones complejas que involucran un grado de maduración un poquito más elevado. ¿Ok? Acá, cuando hablamos de emociones y energía, estamos tratando de hacer un enlace con lo que va pasando en el mundo del yoga. Y es así, la energía es o centrífuga o centrípeda. Y eso quiere decir que va hacia afuera o va hacia adentro. Tal vez hayan personas acá que no están familiarizadas con el mundo del yoga y otras que sí. Hay muchísimas posturas donde, dependiendo del tipo de respiración que se haga, podemos permitir que esa energía vaya hacia afuera y pueda crear como un escape de liberación o que la energía se concentre hacia el cuerpo. Esto lo vamos a desarrollar más adelante y si tienen cualquier duda, podemos evacuarlo en el otro espacio que vamos a tener. ¿Ok? Y bueno, hablando de esto hacia afuera y hacia adentro, hay emociones que son más hacia adentro y hay emociones que tienden a expandirse. Por ejemplo, las emociones que van hacia afuera pueden ser la alegría, que se quiere compartir con los demás, o el enojo, que quiere explotar. Muchas veces la tristeza es desbordante, aunque hay momentos donde la tristeza va hacia adentro y se contrae.
También el miedo, el amor y la cercanía hacia otras personas va hacia afuera, hacia el expander. Y la contracción, tiene que ver con la vergüenza, la humillación. Muchas veces la ansiedad no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Y aquí hay algo muy importante que quiero aclarar, que es parte vital para entender como toda esta presentación, y es el concepto de subjetividad. El concepto de subjetividad es que yo no les puedo poner acá como una diapositiva donde yo diga, este es el ser humano y estas son las emociones y estas son las escenas donde se va a regular X y Y, Z, y esta es la fórmula matemática, ¿verdad? Porque una de las cosas más maravillosas del ser humano es entender su universo y su particularidad, ¿verdad? Dentro de un marco donde las grandes figuras de apego, papá, mamá, cuidadores directos, influyen en cómo esa persona va a crear su universo emocional y va a crear su forma de relación con los otros, ¿ok? Y ante esa creación del universo personal, va a expresar estas diferentes formas de emociones en cuanto a formas de energía hacia afuera o hacia adentro. ¿Ok? Competencias y capacidades emocionales. Entonces, cuando hablamos de competencias y capacidades emocionales, estamos hablando que hay que reconocer la emoción experimentada, así como su relación con los pensamientos y su comportamiento. ¿Por qué pasa eso? ¿Okay? Esto es una operación compleja de realizar. Además, se habla de realizar una expresión apropiada de la emoción, es decir, que exista una adecuada correspondencia entre el estado interno y la expresión externa, lo que quiere decir que muchas veces estamos tristes en el fondo, y nos pasa como adultos y les pasa a los niños. Muchas veces estamos tristes por una situación, pero en nuestro diario vivir creamos diferentes mecanismos de defensa donde esa tristeza se metió como en un huequito y lo que se expresa realmente al otro es enojo, pero realmente no es enojo, es tristeza. Entonces ahí no hay como una correspondencia entre el estado emocional interno y la expresión externa. Entonces esa sería una competencia y una capacidad emocional por darme cuenta de esta relación, que no es coherente. Después, comprender que en ocasiones dicha correspondencia no ocurre, como lo acabo de explicar anteriormente. Autogenerar y experimentar de forma voluntaria emociones positivas como amor, alegría, humor y disfrute del momento. Y esto es muy lindo porque en el mundo del yoga hay varios conceptos filosóficos y uno de ellos se llama, en sánscrito tiene el nombre de Santocha. Y Santocha en sánscrito significa la capacidad de cultivar la alegría. A mí me parece súper, súper lindo ese concepto, porque es qué hago en el día a día, tal cual lavarme los dientes, qué hago en mi mente, qué hago, qué acciono y qué produzco internamente para generar amor, para generar autocuidado, para generarme humor en la vida y para poder disfrutar de momentos que muchas veces no son los más brillantes. Después, comprender que la expresión emocional propia tiene un impacto en el otro. Y, perdón, acá es esta competencia específicamente, que es la empatía, en realidad, esa capacidad de poder ponerme en los zapatos de los demás, es una capacidad bastante compleja
donde muchísimos adultos tampoco, ¿verdad? La tienen muy desarrollada y es completamente normal porque realmente se necesita de una educación emocional que nos permita conectar, ¿verdad? Estas partes prefrontal con el tronco inferior y poder entender que más allá de mi emoción y más allá de mi necesidad, hay un otro donde que tienen las mismas necesidades que yo. Y esto lo dice el budismo y en la filosofía del yoga. ¿Cuáles necesidades tiene el otro? Todos necesitamos sentirnos amados de alguna manera. Entonces, esa capacidad de compasión hacia el otro es una competencia emocional realmente valiosísima. Después, gestionar la intensidad y duración de los estados emocionales, es decir, cuánto ese niño va a hacer berrinches, si va a ser 5 minutos, si va a ser 3 horas, ¿verdad? Como un maestro o como un guía o como una madre o un padre puede ser un guía para empoderar a ese niño a ponerle límites a esa emoción que se desborda. El yoga es una herramienta de gestión emocional, ¿ok? El yoga es una disciplina que proviene de la India, data de hace más de 3.000 años, y su significado tiene que ver con la palabra unión, porque realmente conecta el cuerpo físico con la mente y el espíritu. En yoga se habla de cuerpo físico y cuerpo emocional. Y es importante entender estos puentes que se generan por la respiración. Realmente la respiración es el enlace de estos 3 conceptos súper importantes. Involucra, obviamente, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud física y estamos hablando de la noción de una conciencia superior, que en el caso de los niños, y voy a aclarar esto en paréntesis que se sale un poquito, pero sí es importante aclararlo porque muchas veces hay como una noción de si el yoga, religión, yoga, ¿verdad? Tiene que ver con alabar elefantes o cosas así, o dioses, y realmente el enfoque que tiene Artesanos de Emociones es un enfoque desde la salud mental. Entonces, se respeta completamente la visión que tenga cada familia respecto a su tema espiritual y con Dios. Obviamente, la visión del yoga es involucrar esa particularidad de conexión con Dios. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en una conexión emocional con el niño, desde la salud mental. ¿Okay? Entonces, el yoga es una herramienta de gestión donde hay muchos conceptos en la psicología que se involucran en esta disciplina milenaria y que he visto a lo largo del tiempo. Hoy, particularmente, porque si no esto se extiende demasiado, les voy a hablar de estos 3 conceptos que es desde la teoría Gestalt, que es el darse cuenta, que es entrar en el contacto del aquí y el ahora. La práctica de yoga directamente hace un enlace y una conexión con hacer una pausa del afuera, hacer una pausa de la semana, hacer una pausa de cualquier acontecimiento trágico, no trágico que usted esté pasando y silenciarse y permitirse experimentar lo que pasa en este momento. Lo que pasa en este momento no es lo que hay en su mente, no es lo que usted siente. Lo que pasa con este momento es lo que usted puede asimilar, donde se involucra este contexto de el sí mismo. Este concepto del sí mismo tiene que ver con ajustarse en función de todo lo que pasa alrededor. Esto es mirar, escuchar, tocar, saborear, oler, moverse,
y expresar sentimientos. Son modalidades que entran en el conjunto de estos tres conceptos. Me doy cuenta, entro en el aquí, en el ahora y estoy en el sí mismo. Y cuando estoy realmente en el sí mismo, no está esa emoción operando, esa emoción traumática, esa emoción de berrinche, esa emoción de alegría desbordante. Es una particularidad, pero es una parte de la personalidad, pero no es el todo, ¿ok? Los profesores serán guías y juegan un rol importantísimo al enseñarle al pequeño a entender y a manejar sus emociones desde el modelaje y la exploración en conjunto. Bowley, con su teoría del apego, señala, y esto lo vieron en el webinar de Sender la vez pasada, los que tuvieron la oportunidad, está súper bueno y lo pueden ver en YouTube, en el canal del Centro de Psicología y Desarrollo Humano. Habla de diferentes formas en las que el niño se apega con sus figuras más representativas y yo no voy a hablar de esto, pero sí voy a decir algo que quiero rescatar. A partir de los 5 años, cuando un niño entra al mundo social y entra a interactuar con otros chicos y ya puede ir separándose de esa fusión inicial de bebé y mamá y bebé, ¿verdad? Con su papá pegadito y entra en relación con otros, entra en conjunto los cuidadores. Los cuidadores, estamos hablando las teachers, los cuidadores pueden ser una niñera, los cuidadores pueden ser la abuelita que se queda con el niño todas las tardes, y estos cuidadores, o el profesor de yoga, estos cuidadores que llegan a implementar un vínculo trascendental en el niño, tienen la posibilidad de ser gestores en su manera de interacción con el sí mismo, con su creación emocional, con lo que él visualiza de sí mismo y con la capacidad que va a tener este chico para poder ver y hacer un contacto con el mundo. Entonces, es una profesión bastante valiosa que yo honro y admiro montones, la de la docencia. ¿Ok? Entonces, como hablamos del adulto como guía de la gestión emocional, ese adulto tendría cooperación, y esto quiere decir que es esa capacidad del adulto para promover una comunicación abierta y colaborativa con el niño, proveyendo las oportunidades para que ambos participen de la interacción y la creación de su mundo emocional. En este sentido, el adulto le da el espacio al niño para que opine, para que hable sobre su visión de las cosas, para que se cuestione, para que diga no, y están en un constante crear juntos. ¿Ok? Aceptación sería el otro concepto y habla de la capacidad del adulto para mirar y aceptar el punto de vista del niño. Muchas veces como adultos pues decimos, no, es que eso no es así. Obviamente van a haber situaciones donde van a haber que poner límites, pero además de eso, la aceptación habla de un concepto que tiene que ver con conocer y valorar el punto de vista del niño. O sea, no entrarle con un no directo, sino abrir ese espacio. En el caso de una clase de yoga, donde estamos trabajando las emociones, estamos hablando de la capacidad donde el guía o el profesor permite ese espacio donde el niño interfiere en el mundo emocional y trabaja esa emoción, y con su ser creativo crean una historia o crean un juego o crean una dinámica donde se posibilita la transformación de esa emoción en estados saludables. El tono emocional.
es el grado en que el adulto es cariñoso con el niño durante la interacción, transmitiendo aceptación, comodidad y goce. Y esto, como adultos sabemos que obviamente si nos hablan de diferente tono, podemos recibir diferente la información. Entonces, además el tono emocional habla de una posibilidad que se tiene como guías para poder activar sensaciones en el cuerpo que faciliten esos estados de relajación o esos estados de alegría en un niño. Y la mentalización, que todos estos son conceptos de Bowley, que es la capacidad del adulto para promover una comunicación que incluya la comprensión de los estados internos del niño, de sí mismo o de los demás. O sea, quiere decir abrir el espacio en el juego, en una clase de yoga, donde se involucra el cuerpo, donde se involucran posturas, donde el niño se cuestiona lo que está pasando en el aquí y en el ahora y produce. ¿Produce qué? Produce un diálogo entre los personajes, produce una problemática, produce contenido que a ese niño le está pasando tal vez en su casa, y a partir de esa creación de ese contenido, eh, ambos, el profesor y el niño, en un contexto grupal, pueden transformar ese mundo emocional. Y bueno, este es el concepto que mueve tal vez como esta metodología, y es que artesano es aquel que sana con su arte, y con arte quiero decir su ser creativo, que en realidad todos somos seres creativos, aquel que construye con sus palabras, su pensamiento y su acción, esa posibilidad siempre, siempre de construir. Artesano, dícese de aquel que transforma y toma nuevas formas. Okay. Y eso sería. Bueno, teacher Fanny, siempre es un gusto conversar con vos. Te llevo en mi mente y en mi corazón, atesoro todos los aprendizajes y experiencias y animo a las personas que quieran formarse en esto, es formar en una nueva ciudadanía, en una protección a la niñez, y que contacten directamente con artesanos de emociones, con la teacher Fanny. Muchísimas gracias por haber Gracias. permanecido aquí con nosotros. Nos pregunta Cristian, ¿van a postear la actividad? Claro, en el YouTube posteriormente. Así que, colorín colorado, hoy aquí el cuento se nos ha acabado. Que la pasen muy bien, que disfruten la Semana Mayor y nos vemos en una próxima.